Vamos a dar esa palma para el Señor. Gloria al Señor. Y invito al hermano que está aquí y es el hermano Efraín que va a predicar en esta noche. Así, hermano, gloria al Señor. Y vamos a recibir el hermano con la frente de palma, con la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no le damos aplauso al Señor? Porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Fíjese que, como dijo el hermano, el pastor no está, pero también mencionó una palabra muy importante, que el Dios que ellos adoran, también adoramos al mismo Dios. Así que no es que ellos se fueron solamente por gusto, por faltar, sino que hay motivos por qué, y eso hace que nosotros respetemos más a nuestros pastores, le demos más importancia, orar por ellos. Y aunque ellos no estén, Dios sí está. Eso es lo importante también el día de hoy. Imagínense que si el pastor no estuviera y Dios también se fue, entonces de nada serviría que estemos aquí. Pero gloria a Dios que nuestro Dios es omnipresente y Él está aquí en este momento. Así que ¿por qué no se ponen sobre sus pies? Y vamos a entrar en la palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 11. Si ya lo tienen, puede decir un amén o un gloria a Dios. Dice un predicador, les doy 5 segundos para que busquen, dice. Porque ya somos cristianos de años, que llevamos años, ya debemos de saber. Bueno, deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, vamos a leer alternadamente. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para el 11 todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado en esta tarde. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que uses mis labios, que uses mi voz, que uses mis pensamientos, Señor, para que lo que voy a hablar no sean mis pensamientos, porque, Señor, solo soy un instrumento que estoy aquí parado enfrente de tu pueblo. Si el instrumento no es tocado por una persona, no suena. Y si suena, solamente suena porque es tocado, solo porque hay alguien detrás de todo esto, Señor. Y entonces, después de todo eso, cuando el instrumento suena bonito, le dan aplauso a esa persona. Pero en este caso, como soy instrumento suyo, mi Señor, entonces el aplauso es para ti, la gloria es para ti. Todo sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema de esta noche es: la actitud determina el éxito o el fracaso. Quizás muchos piensan rapidito, ¿no? Pero eso solamente hablan los hombres de negocio. No, también nosotros los cristianos
Tenemos mucho que ver ahí. No vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de... Sí, bueno, sí, vamos a decir que sí. Porque dijo Jesús que Él se ocupaba en los negocios de su Padre. Aquí nosotros también venimos a atender los negocios de nuestro Padre Celestial. El versículo que leímos, nuestro versículo más céntrico hoy es el versículo 5. Donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es nuestro versículo que vamos a escudriñar qué es lo que significa este versículo. El mayor descubrimiento de cualquier generación es el que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales, según los filósofos. Fíjese que ellos saben, también ellos piensan, ellos dicen. Dice una frase, estaba furioso de no tener zapatos, entonces encontré a un hombre que no tenía pies y me sentí contento de mí mismo. Esa es la actitud. Entramos, ¿qué significa actitud? ¿Alguien me puede decir esto significa? Quizás sí, pero vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Actitud es un término que proviene del latín, que se dice actitudo. Ahora, hoy vamos a mirar qué actitud tenemos como cristianos. Si tenemos una actitud bien delante de Dios o tenemos una actitud mal delante de Dios. De acuerdo a la Real Academia Española, la actitud es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Por ejemplo, la postura es como una persona se para. Si la persona se para de esta manera, ¿qué significa? Quizás está apenado o triste. Si esa es la postura, gesto. Cuando nosotros ponemos el gesto es muy importante en cada ser humano. Si alguien está contento, se sonríe, te saluda bien, con mucha sonrisa, te da una sonrisa siempre. Pero si esa persona está enojado o amargada, te da la mano, Dios te bendiga, pero con una seriedad. Fíjese que una vez le estaba hablando a un joven, le dije yo, paz de Cristo, mi hermanito. Ni qué paz, ni qué 8 cuartos, dice, no tengo paz. El idioma corporal, eso tiene mucho que ver en la actitud. Idioma corporal, eso rapidito lo voy a dar para que vamos a entender qué es lo que es actitud. Según los estudiosos, los que saben, estudian idioma corporal, que cuando una persona, alguien está hablando y esa persona está escuchando, pero hace de esta manera, significa, lo dudo mucho lo que dice. Otra, cuando una persona pone la mano así, significa, estoy cerrado, no entra nada. Así que suéltense si están así. Eso según los que estudian el idioma corporal. Según los que estudian el idioma corporal, así es que no me vayan a decir, oh, está diciendo porque yo estoy así, o no me lo tomen personal. Esa es la actitud que nosotros damos. Por ejemplo, cuando un presidente habla, han visto, ¿verdad? Que hace así, y hace así, como si estuviera recitando, como cuando nosotros damos una recitación a la bandera, que hace todo esto, que no sé qué, que yo prometo, yo les doy. Bueno, él nunca están así, porque ellos estudian eso, ellos saben eso. Ahora, hay un principio que quiero entrar, ahora solamente estamos explicando qué es la actitud. Hay un principio que según los estudiosos también dicen, los que estudian esto todo, el 90-10.
90 no es 90 más 10, es 90-10. El 90-10, el 10% es lo que nos sucede en la vida. O sea, lo que nos pasa, ese es el 10%. Y el 90% está determinado por la forma en cómo reaccionamos cuando nos sucede. Ok, vamos entendiendo. Nosotros realmente no tenemos control sobre ese 10%. Es cuando, por ejemplo, llueve, se nos poncha la llanta, nos para la policía en cualquier motivo, nos enfermamos, eso no tenemos control. De repente llegan las cosas. Pero el 90% sí podemos tener control en eso. Dependiendo cómo lo tomamos nosotros. Ahora, un ejemplo. Ahí va un joven manejando, va al trabajo. Y en la mitad del camino se le poncha la llanta. Y el joven se baja furioso. ¿Pero por qué esto me pasa a mí? ¿Pero por qué si yo voy a llegar tarde? Yo necesito llegar a trabajar y llanta que no sé qué. Y empieza a patear la llanta. Entonces de ahí empezó a comenzar su día mal. Ese es el 90%. El 10% que se le ponchó la llanta, ese no lo podía evitar. Porque de repente suceden los accidentes. Ahora, ahí va otro joven. Y va manejando. Igual va al trabajo. Y se le poncha la llanta. Híjole, se me ponchó la llanta. Dios mío, ayúdame. Se baja, chiflando, empieza a cantar, alabaré, alabaré, y empieza a cambiar la llanta. Rapidito lo hizo, se fue. Llegó quizás 5 minutos tarde y llegó. Ok, ¿cuál es la diferencia? Ese 90% es lo que determinó su día. ¿Feliz o enojado todo el día? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿los 90% pueden cambiar o podemos cambiar en nuestras vidas? Ahora, ese es los que dicen los estudiosos. Pero también la palabra de Dios habla sobre la actitud. Eso es lo que dice la gente y ellos también están correctos, porque si importa mucho nuestra actitud, también Dios le importa mucho nuestra actitud. Y cuando yo lo estaba leyendo antes de eso, porque eso ya tiene tiempo que había leído bastante de eso, y entonces dije, pero eso lo dicen los psicólogos, los filósofos. Entonces empecé a meterme en la Biblia y me di cuenta que también el Señor sí le importa nuestra actitud. Fíjense nomás. Entonces, dice que de esos 90% que nos sucede, no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la expresión que pones. Fíjese qué interesante. Si yo estoy medio feíto, no soy responsable yo, porque así Dios me mandó y así Dios me va a querer, y para Él soy hermoso. Pero sí, la expresión que voy a poner cuando alguien me dice algo o mi hermano me dice algo, empiezo a poner una cara, ese sí soy responsable. Yo de eso puedo cambiarlo, dependiendo cómo yo lo tomo. Así seas él o la mejor del mundo haciendo algo, siempre habrá otras cosas que no puedes hacer. Y tal vez nunca lo logres. Aprender a ser humilde es de primordial importancia. En la mayoría de las religiones y tradiciones, en especial en el ámbito espiritual, y la humildad también puede ayudarte a tu desarrollo personal y a disfrutar mejores relaciones con los demás. Ahora, entramos en la palabra. El versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese que hablando de humildad, esa es una actitud. Cuando hablamos de carácter, esa es una actitud.
El 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso. A nosotros a veces se nos hace difícil aplicar eso en nuestras vidas. Tenemos muchos pretextos, miles de pretextos que tenemos. Quizá el versículo 4 dice que no mirando cada uno por lo que tenemos, por lo que podemos tener, sino cada cual también por lo de los otros. Que también tenemos que también preocuparnos por los otros. Tenemos que saber de que somos un cuerpo y que tenemos que preocuparnos también por las necesidades de los otros. Esa es la actitud que quiere Dios de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién hizo todo esto? ¿O quién fue quien nos dio el ejemplo? Cristo. Si aquí lo que leemos en el capítulo 2 está hablando de qué es lo que hizo Cristo. Este es uno de los versículos que resume lo que Dios hizo en toda su humanidad. Ahora el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. Ahora la palabra sentir, cuando yo estaba leyendo, ¿qué es la palabra sentir? Entonces fui a otras traducciones y resulta que Nueva Versión Internacional dice, haya también en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora, nos preguntamos qué actitud tuvo Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice que no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Ahora aquí podemos aplicar un poco en nuestras vidas. Que porque yo soy esto, yo soy el otro, yo sé, ahora a mí me van a tener que respetar. Pero fíjese que el versículo 4 no, y el versículo 3 dice que tenemos que ser humilde. Tenemos que ser humilde con las personas. Eso es muy importante cuando habla de la actitud. Tenemos que tener eso en cuenta, de que el Señor le importa mucho. Si no le importara, no estuviera aquí en la Biblia. Ese es así de simple. Si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades. Crece nuestro carácter, el don y excelencia. ¿Por qué? Dijo el Señor en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjese que Él lo dijo. Esa actitud que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra fue manso y humilde de corazón. Dice que desde un principio Él era Dios. Y cuando vino a la tierra, no es que dejó de ser Dios, sigue siendo Dios. Y después cuando ascendió a los cielos, es recibido en gloria, dice en la palabra de Dios. Entonces, Él nunca dejó de ser Dios, pero sí se humilló bastante. ¿Por quién? Por nosotros, dándonos un ejemplo por todo eso. Mire, hermanos, dependiendo de nosotros cómo tomamos o asumimos algo cuando se nos llega en la vida. Cuando tenemos un problema nos afecta, sí. Fíjense que eso es muy normal, porque en realidad estamos viviendo en esta carne, no en la carne, en esta carne. Porque si alguien me pellizca yo siento, me duele. Pero sí, si nosotros tomamos una actitud positiva delante de Dios, todo se va a poner bien. ¿Sabe que una cosa aprendí? Es en esto. Un ministro, yo estaba hablando con él. Su esposa se fue de compras. Se tardó mucho, nunca llamó. Tardó como 2 o 3 horas. Y yo le dije, jugando, le dije, ¿y qué? ¿Por qué no le llamó la hermana? ¿Usted cree que va a venir todavía por usted? Dice, no se preocupa de eso, le digo.
Y me dice, yo ya no me preocupo. Y cuando me contestó eso, yo pensé en ese instante, pensé, bueno, ya no se aman. Y entonces me explicó, dice, ¿de qué gano yo con preocuparme? ¿Qué gano yo con pensar cosas malas? Y si pienso cosas malas, ¿a poco la va a salvar? Y si me preocupo tanto, ¿acaso puedo ir por ella? Si Dios está con ella, yo estoy feliz. Fíjese que qué interesante, porque nosotros a veces nos preocupamos tanto, unas veces nos preocupamos tanto, quizás no por tanto que nos preocupemos, sino que por celos hay veces. Como que ahí sí llegó algo, ¿verdad? Unos dice, yo no soy celoso. Sí, tenemos celos en cualquier punto tenemos. Nadie puede negar esto, pero no vamos a hablar de celos, así es que no se preocupe, no vamos a tocar ese tema. El versículo 5, 6 y 7 se despojó. Él, si hablamos en la forma humana, así que no me lo tomen a mal, vamos a dar un ejemplo. Supongamos, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que él se despojó, él como que dejó su trono, como que el Señor se salió de donde él estaba y dice que él se despojó, él mismo, no fue porque alguien lo obligó, no que alguien le dijo, ¿sabes qué? Vete en la tierra, ¿sabes qué? Vete a hacer esto, sino que él mismo quiso, él se despojó, dice, y se hizo forma de siervo. ¿Qué es un siervo? ¿No es aquel que hace mandados? ¿No es aquel que sirve? Bueno, aquí está la pregunta, ¿por qué nosotros hay veces queremos que nos sirvan? Si el mismo Señor Jesús sirvió, el mismo Señor Jesús vino en la tierra y Él dice, no vine a ser servido, sino que vine a servir. Él vino a servir. Ahora nosotros, quizá aquí no nadie tiene algún título grande o algo, pero quizá tenemos algo que sí nos identifica, hay veces quiénes somos, pero con eso no quiere decir que nosotros ya nos van a servir. ¿Saben? Al servirle al Señor de esta manera, le voy a contar un poco de esto. Nosotros anhelábamos un puesto, digamos de esta manera. No es que quería que me miraran que tengo un puesto, diaconado de esta manera. Y entonces las personas me preguntan, ¿cómo se siente ser diácono? Dicen. Me preguntan de esta manera, como que si ya fuera yo un presidente o algo, me pregunto, ¿cómo se siente ser diácono? Le digo, ¿cómo se siente? Pues se siente con mucha responsabilidad porque dice que el diaconado en la Biblia es aquel que sirve las mesas, que sirve la comida, que barre, que hace esto. El diaconado no está aquí, le digo, pero tanto eso anhelas. Le digo, ese es mi anhelo, servir. Hay un